Vamos a orar y comenzamos, ¿no? Hermana, buenas noches. Oramos. Padre, te damos gracias por este día maravilloso, este día fresco. Gracias por él. Y te rogamos, Señor, que ahora, en este tiempo de clase, esta hora, podamos, Señor, aprender algo nuevo y recordar quizá algunas cosas que ya sabíamos. Danos la capacidad, Señor, de poder entender los conceptos que se van a enseñar ahora y que esto nos mueva para tener una mejor interpretación de tu palabra y que podamos también, Señor, ser hacedores de la misma. Cuida de nosotros, Señor, y a los que van a venir, permite que lleguen sin ningún inconveniente. Y también, Señor, te pedimos bendición para el resto de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien. De memoria. ¿Va? Nos decimos los 10 mandamientos de memoria, ¿no? No, de memoria. Los que quieran leerlo, por supuesto, háganlo, no pasa absolutamente nada, pero hagamos esfuerzos, ¿no? Para hasta donde lleguemos, luego recurrimos a la Biblia, en fin, pero hagamos el esfuerzo de decirlo de memoria, ¿no? Me parece que los mandamientos más complicados de aprender son lo del día de reposo y no codiciarás, que tiene una lista así como que larga no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás no sé qué, ¿no? Y el día de reposo, etcétera. Pero me parece que está bastante sencillo los 17 versículos que tenemos aquí. Acuérdense que quien se lo aprenda de memoria, hay promesa, ¿no? Hay por ahí, hay un premio, hay una recompensa. Empezamos desde el versículo número 1 de Éxodo 20 que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Muy bien. Pues ahí vamos, ¿no? Poquito a poquito, ahí vamos, lentos pero seguros. La tarea es tener de memoria los 10 mandamientos. Ya nos aprendimos de memoria el credo. Estamos en el proceso de los 10 mandamientos. Luego voy a pedirles los libros de la Biblia, aunque no tenemos una clase de eso, pero vamos a pedir esa memorización también. Y desde luego el Padre Nuestro, tal y como está escrito en la Biblia. Bueno, estamos avanzando. ¿Recuerdan la semana pasada? Estuvimos hablando acerca de justamente el uso normativo de la ley, ¿verdad? Uso normativo. Nos queda pendiente el uso civil. No voy a hablar demasiado del uso civil y voy a decir solamente en cuanto al uso civil de la ley, que tiene que ver con los gobiernos, el mundo, están en la responsabilidad, en el compromiso de gobernar de acuerdo a los preceptos del Código Moral.
Es decir, que el mundo en general tiene como norma divina que tiene que apegarse a la escritura, particularmente a los 10 mandamientos, ¿verdad? Para establecer sus leyes, sus normas. Parece que no ha caducado la ley moral, todo lo contrario, está cada día más tiene que estar muy a la mano. La mayoría de los países en el mundo, se declaren cristianos o no, los 10 mandamientos están implícitos en sus leyes, ¿no? Es decir, por ejemplo, no matar está penado, ¿no? Hurtar está penado, ¿no? Levantar falso testimonio está penado. En fin, estamos hablando de que gran parte del uso de la ley está en casi todos los países del mundo. Entonces, de una manera providencial y maravillosa, el Señor ha puesto en la conciencia de las naciones, incluso su ley, aunque no sean creyentes. Hay partes de esa ley o de la ley moral que no están, ¿verdad?, en los gobiernos de los países, ¿no? Por ejemplo, en México, para no ir muy lejos, eso de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí eso no está penado, ¿no? Es decir, no hay ley para eso. Y en algunos países que son presumiblemente cristianos, tampoco, ¿no? Entonces hay parte de esa ley que está en uso, hay partes de la ley que no están en uso. Sin embargo, ciertamente, en parte o en su totalidad, el uso de la ley en el aspecto civil está vigente. Así que vimos el uso normativo y hablamos del antinomianismo, como ustedes se acuerdan, del antinomianista dispensacionalista, del antinomianista del amor y el antinomianista hipercalvinista. Hablamos de estas tres grupos que son gente que están en contra de la ley, ¿verdad? Y que atentan contra la ley. Y recordamos lo que dijimos al principio, casi al principio, que ley sin gracia no es ley, gracia sin ley no es gracia. O sea, eso debe de prevalecer. Pero tenemos que avanzar. No hemos entrado al análisis de los mandamientos, pero tenemos que ir encaminados hacia allá. Es muy posible que termine el año sin que vayamos, ya lo mencioné la semana pasada, que hayamos abordado la primera o los primeros versículos, pero no importa, no tenemos ninguna prisa. Estamos estableciendo las bases. Hoy vamos a tener una clase muy interesante al respecto de los 10 mandamientos, que tiene que ver en cómo interpretar los 10 mandamientos, ¿no? Cómo interpretarlo. Quiero decirles que es sumamente importante poder profundizar, ¿verdad?, en este asunto de la interpretación. No solamente de la interpretación de los 10 mandamientos, pero de la interpretación en términos generales. Voy a comentarles que cuando tengo la oportunidad en algunos seminarios de dar clase particularmente de la predicación expositiva, utilizo un método que voy a enseñarles ahora de la interpretación bíblica y que creo que es muy importante. Esto solamente lo enseñamos en los seminarios, pero viene bien para que tengamos un concepto completo nosotros acerca de cómo poder acercarnos a la escritura bíblica. No tenemos que creer que acercarnos a la Biblia es simple, aun y cuando uno de los atributos de la palabra es la perspicuidad o claridad, aun y cuando hasta los niños pequeños, incluso los niños pequeños pueden entenderlo, ¿no? La palabra del Señor, de todas maneras, tiene retos importantes que tenemos nosotros con los que tenemos que trabajar. Así es que hoy escribiré en el pizarrón. Hay 3 áreas sobre las que tenemos que trabajar en este asunto. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, nos preguntamos 3 cosas. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura, verdad? Estamos en esta primera parte. ¿Qué dice? La segunda cosa a la que nos enfrentamos es, ¿cómo lo dice? Y la última cosa a la que nos vamos a enfrentar es, ¿cómo lo aplico? Aunque esa A parece Q, es una A. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo aplico? Ese es un círculo virtuoso de la lectura de la Biblia. Esto incluso puede ser útil en nuestro estudio reflexivo de la Biblia en prácticamente todo el tiempo. Pero para fines de los 10 mandamientos me parece que es vital que podamos recurrir a esto. Cada una de estas áreas, cada uno de estos asuntos tienen que ver con una disciplina específica que se estudia con profundidad. Por ejemplo, y lo voy a explicar,
cuando nosotros hablamos de qué dice el texto, no es lo que yo quiero que diga, ¿verdad? Porque eso es eisegesis, sino es qué es lo que la Biblia dice. Eso es exégesis. Por lo tanto, cuando estamos hablando de qué dice, la disciplina que estudia el qué dice es la exégesis. Acuérdense, ¿no? Cuando decimos, ¿verdad? Lo que yo quiero que diga es eisegesis, es meter de mí a la Biblia. Cuando lo que hago es sacar de la Biblia hacia mí es exégesis. Cuando es meter de mí a la Biblia es eisegesis. Ahora, ¿qué significa esto? A veces cuando nosotros tocamos la escritura tendemos a hacer que la Biblia diga lo que nosotros queramos que diga. Tomamos un texto, lo acomodamos a nuestro propio entorno, nuestra cultura, nuestros prejuicios y decimos, esto es lo que dice la Biblia, en realidad no es lo que dice, es lo que yo quiero que diga. Para cuando yo utilizo la eisegesis o hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, entonces cometo muchos errores y hago, ¿verdad? O hago que la Biblia sea alegorizada. Cuando digo que la Biblia sea alegorizada es que le doy un significado que yo quiero que la Biblia tenga para mi realidad presente, para mi realidad en mi tiempo. Por ejemplo, un autor dice, cuando se predica acerca de David y Goliat, ustedes saben que cuando David pelea con Goliat, él va a pelear no necesariamente en sus fuerzas, sino en las del Señor, y está enfadado porque Goliat está insultando al Dios del pueblo de Israel, al pueblo de Israel y al Dios del pueblo de Israel. Y él tiene que defender el honor del pueblo y defender, por supuesto, su propia fe. Cuando va a pelear con Goliat, lo vence. Ahora, hay algunos que dicen, después de que predican esto, que enseñan esto, ¿cuáles son tus Goliat en tu vida? ¿No? No, pues mi Goliat es las deudas económicas. No, pues mi Goliat es... Entonces, a ver, hagamos una lista de nuestros Goliat. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezamos a alegorizar la historia. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que trasladar a Goliat a nuestros problemas? ¿Cómo es que nosotros sacamos la deducción de que Goliat es sinónimo o es igual a mis problemas? No lo dice en ningún lado, en ningún sitio. Pero hacemos que la Biblia diga lo que queremos que diga. Y decimos, mi Goliat es esto, mi Goliat es aquello, ¿no? Pero la Biblia no lo dice. Y si hubiese querido decir eso, pues nos lo hubiera dicho, pero no lo dice. Tendemos entonces a hacer este tipo de asuntos. Ponemos de nosotros a la Biblia, en lugar de extraer de la Escritura hacia nosotros. Cuando estamos haciendo este trabajo de exégesis de qué dice la Escritura, tenemos un problema nosotros los mortales. ¿Cuál es el problema? Que para que podamos saber el significado de lo que la Biblia dice, tendríamos que saber griego y hebreo. Y pues no sabemos. Yo sí, pero ustedes no. Mucho, bueno, a lo mejor sí, yo estoy diciendo que no, ¿verdad? A lo mejor sí sabemos todos. Pero es un problema. Es un lío. Porque entonces, si no conozco los idiomas originales, cometo el error de hacer una interpretación equivocada. Porque entonces hago que la Biblia diga lo que yo digo a partir del lenguaje que está en español y que puede ser interpretado por mi cultura. ¿No? En mi propia cultura yo interpreto lo que yo quiero que sea interpretado. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, afortunadamente, no es cuestión de la fortuna. Gracias a Dios, hay recursos en internet de exégesis que nos llevan a las etimologías de las palabras. A mí me gusta mucho estudiar así. Por ejemplo, en el sermón de esta mañana hablé de dos palabras griegas, paideia, ¿no? Y noutesis. Ahora, es tan importante llegar a estas palabras porque entonces extraemos el significado puro de lo que la palabra dice. Eso se llama exégesis, ¿no? Buscamos el significado puro, el significado profundo, lo extraemos de ahí, ¿verdad? Sacamos de ahí y luego entonces hacemos una aplicación. Por ejemplo, y nada más para poner un ejemplo, cuando el Señor Jesucristo pasa al Jordán y Juan el Bautista está bautizando ahí a la gente, ¿verdad? Viene Jesús de camino y Juan lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los primeros discípulos de Juan, uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro, que fue en realidad el primer discípulo reclutado por el Señor. Andrés, cuando dice la Biblia, los discípulos oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Eso dice el texto. Oyen a Juan, siguen a Jesús. De hecho, ese fue el primer sermón que yo prediqué aquí hace 9 meses. Oyen a Juan, siguen a Jesús. Pero cuando pasa esto, Andrés va con el hermano
su hermano Pedro, y le dice esto: Eureka al Mesías. Eureka es la palabra griega. ¿Pero qué significa eureka? Ahora, eureka es la palabra griega. La Biblia lo traduce como hemos encontrado, ¿cierto? Hemos encontrado. La palabra es eureka. Nosotros la palabra eureka la utilizamos pues para alguna expresión, ¿no? Voy a decir, eureka, qué bueno, qué padre, ¿no? Eureka, hasta los tinacos hace muchos años tenían la marca Eureka. No sé por qué, pero sí estaban los tinacos del agua. De repente nosotros tomamos la palabra eureka y la interpretamos a partir de de nuestra cultura, prejuicios y lo que sea. Pero en el idioma original, eureka significa lo he encontrado. No fue, pasó muchos años hasta que Arquímedes utilizó la palabra cuando estaba experimentando por qué los objetos flotan sobre el agua. Y finalmente dedujo, ¿verdad?, la teoría de por qué los objetos flotan sobre el agua, y él expresó eureka. ¿Por qué? Porque después de una búsqueda incansable de por qué los objetos flotan sobre el agua, lo descubre y dice eureka, lo encontré, ¿verdad? Así que cuando estamos en una búsqueda incansable y encontramos lo que estamos buscando, eureka viene bien. Eureka viene bien. Ahora, esa palabra o esa interpretación solamente se puede hacer cuando vemos con mucho cuidado qué dice, qué está diciendo. Pero no nos debemos de quedar ahí. La siguiente parte es cómo lo dice. Porque una cosa es lo que dice y otra es cómo lo dice. Y la disciplina que estudia el cómo lo dice es la hermenéutica. La hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la Biblia. ¿Cómo lo dice? Déjenme decirles, porque eso lo vamos a utilizar ahorita mucho en el estudio que tenemos. La hermenéutica utiliza figuras de lenguaje o tropos, como algunos los dicen, o figuras retóricas, como algunos lo comentan. Tenemos tres maneras de llamarle: figuras retóricas, tropos, figuras de lenguaje. No nos debería de sorprender eso, porque nuestro idioma está lleno de figuras de lenguaje. No sabemos, pero está lleno de figuras de lenguaje. Estamos plagados de figuras de lenguaje. Las figuras de lenguaje son todas aquellas expresiones que figuran, ¿verdad?, cosas reales o imaginarias y que están plasmadas en la escritura. Tenemos, por ejemplo, dentro de las figuras del lenguaje o los tropos, la metáfora, que todos nosotros conocemos. La metáfora es una historia ficticia en función de una verdad tácita. La metáfora es esto, estoy diciéndolo, ¿no? Y atrás de esto hay una historia real. Por ejemplo, si el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, evidentemente no nos imaginamos a Jesús rectangular parado, así, ¿no? No es una puerta. Lo que está pasando es que es una metáfora, ¿cierto? Ahora, tenemos figuras como esto, pero hay muchas figuras: metáfora, metonimia, sinécdoque, litotes, ¿no? Hipérboles, símiles, en fin, hay una gran cantidad de figuras. El asunto es, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Pero por otro lado, ¿cómo lo está diciendo? ¿Está usando prosa? ¿Está usando verso? En ese verso hay una prosopopeya, hay un paralelismo, hay una parábola, hay una alegoría, hay un símil, hay una metáfora, hay una metonimia, hay una sinécdoque, hay un litotes. ¿Qué hay? Hay un hiato. ¿Qué hay? ¿Verdad? ¿Cómo lo debo de leer? No tenemos mucho problema. La Biblia está dividida por estilos literarios, y los estilos literarios nos ayudan muchísimo para las figuras del lenguaje. Por ejemplo, la prosa siempre será prosa, pero el verso siempre será verso. Y la mayoría de las figuras del lenguaje están en la poesía. Por ejemplo, Salmos está lleno de paralelismos, ¿no? Lleno de paralelismos y de metáforas. Los evangelios, que son evangelios, es una categoría especial de estudio, está lleno de metáforas. Ahora, la profecía está llena de metáforas, llena de figuras del lenguaje, pero los libros de historia es prosa pura, una narrativa, ¿no? Y los libros de historia tienen que ser interpretados como historia. Son actos que sucedieron una vez y que no son repetibles y no establecen patrones. Por eso, por ejemplo, cuando se habla del día de Pentecostés, que descendieron lenguas como de fuego, eso no establece un patrón. Sucedió ahí para una ocasión especial, para un evento determinado, y ya. No significa que va a volver a suceder. O sea, no es cierto que cada año va a venir el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego. Eso no puede ser posible. Eso sucedió una vez y ya.
para un evento especial y ya, se acabó. La historia es historia. Cuando aprendemos a interpretar las figuras del lenguaje en los textos literarios, entonces podemos entender cómo se está diciendo, cómo se dice. Evidentemente, cuando leemos nosotros la ley, que particularmente los 10 mandamientos, nosotros vamos a encontrarnos con los 10 mandamientos, vamos a darnos cuenta de qué dice, pero también vamos a estudiar cómo lo está diciendo. Y nos va a ayudar muchísimo el resto de la Biblia y nuestro Señor Jesucristo, que en el Sermón del Monte nos va a decir cómo se dijo. No va a añadirle ni a quitarle a la ley, sino que nos va a explicar la extensión de la ley, cómo lo dice. Y la última disciplina, que es cómo lo aplico yo, ¿verdad? ¿Cómo lo aplico yo? No hay ninguna disciplina especial para esto, no hay ninguna. Quizá el método inductivo puede ayudar un poco, pero no hay una regla particular. Aquí tiene que ver con que una vez que yo encontré qué dice, encuentro cómo lo dice, entonces me doy cuenta cómo lo debo aplicar a partir de mi estudio profundo, consciente de lo que está diciendo la palabra. Tener un estudio superficial, en realidad, incluso nos puede llevar a cometer errores, no solamente de interpretación. Ojalá y eso fuera nada más. Los errores a los que nos puede llevar es a nuestra aplicación de nuestra propia vida, a cometer errores en nuestra propia vida cristiana y a tener decisiones equivocadas por una mala interpretación de la escritura. No supe qué decía, no supe cómo lo decía, y como no supe cómo lo decía o inventé cómo lo decía y qué decía, entonces aplico la Biblia como me da la regalada gana. Y ahí tenemos un problema, y por eso hay tantas denominaciones, tantas sectas, tanta confusión, porque cada quien hace de la Biblia lo que le da la gana. Ahora, quiero decirles que la Biblia tiene una sola interpretación, aunque tiene muchas aplicaciones. No es cierto, no debemos de creer esto. No es cierto que cada denominación puede interpretar la Biblia como quiera. No hay muchas interpretaciones, hay una. Yo no creo que el Señor haya dicho, o el Espíritu Santo, cuando estuvo inspirando a los autores, dijo, ¿no? Voy a inspirar, ¿no? Orgánicamente, voy a inspirar a los autores de la Escritura, ¿verdad? Para que haya 4 posibles interpretaciones y que la gente escoja cuál le conviene. Porque acuérdense que Dios no es un Dios de confusión, es de orden, ¿no? Tiene una mente prístina, tiene una mente perfecta, tiene una mente nítida. Cuando Él mandó su palabra, es una interpretación. Muchas aplicaciones, una interpretación. La gran pregunta en el pueblo evangélico alrededor del mundo es, ¿quién tiene la interpretación correcta? ¿Los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los nazarenos, los pentecostales? ¿Quién tiene la interpretación correcta? Alejándonos de este prejuicio denominacional, la interpretación correcta, esté en la denominación que esté, es aquel que puede descubrir qué dice el texto y cómo lo está diciendo. A partir de ahí, entonces, caminamos hacia la aplicación. De todas maneras, existen los prejuicios denominacionales. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay denominaciones, ¿verdad? Y tenemos que tener nosotros muy en cuenta esto, porque nosotros tenemos ciertos dogmas de fe que son correctos, pero los creemos no por lo que estudiamos, sino por lo que en mi denominación dicen. Nosotros creemos en la elección incondicional, ¿no? Creemos que Dios nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo sin trabar ninguna condición. Eso lo creemos. Pero si alguien nos pregunta, ¿y dónde está el sustento bíblico? ¿Y por qué creemos eso? No sé, pero eso creemos los presbiterianos. Eso es un prejuicio denominacional. Estamos creyendo en una denominación y no estamos creyendo en lo que la Biblia dice, aunque sí la Biblia enseña la elección incondicional. Es decir, que hacemos afirmaciones sobre nuestra fe, sobre el prejuicio denominacional y no sobre nuestro estudio reflexivo y una conclusión de mi estudio, de lo que dice y de cómo lo dice y cómo lo aplico yo en mi vida. Porque ante la pregunta de la elección incondicional, por ejemplo, o la expiación limitada, ¿verdad? Yo pregunto, la elección incondicional, ¿qué provecho tiene para nuestra vida espiritual? Pues algunos dirán, no tengo la menor idea, pero en eso creo. ¿Y qué pasó con la aplicación? ¿Qué hay con traer eso a mi vida cotidiana? ¿No es cierto? Tenemos que tener mucho cuidado. Y en el estudio de los mandamientos, habremos de indagar, va a ser un estudio tan precioso porque vamos a descubrir qué dice. Vamos a indagar cómo lo dice y vamos a llegar a cómo lo aplico, porque una clase que no lleva a la aplicación de la palabra, en realidad solamente nos va a llenar de información.
Y no queremos eso, ¿no? Queremos tomar cartas en el asunto y modificar nuestra conducta, nuestro pensamiento y volcarnos en una actitud positiva. Así que ahora en este estudio lo que vamos a hacer es cómo entender e interpretar los 10 mandamientos. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Y cómo lo debo de aplicar. Está re difícil borrar esto. Así que vamos a empezar con esto. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con algo muy sencillo. Con algo muy sencillo, o quizá no voy a decir sencillo, sino con algo muy importante. La primera cosa que tenemos que tener cuidado es que en la lectura de los 10 mandamientos, en el estudio de los mandamientos, debemos ir más allá de lo que cada mandamiento establece y requiere explícitamente. Tenemos que ir más allá. Voy a poner el ejemplo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? ¿Qué dice? La palabra pan, por ejemplo, en griego es artón. Artón no nos dice nada. No hay un reto exegético de ninguna manera ahí. Pan es pan. Hoy en la mañana, por ejemplo, yo decía, vara es vara. Punto. Se acabó la historia. Cualquiera que quiera pelear con eso, que pelee con el Señor. ¿Verdad? Pero vara es vara. Si alguien lo quiere alegorizar, es porque le acomoda. O porque tiene un prejuicio, o porque ha sido influenciado por la cultura. Pero vara es vara. Ahora, pan es pan. Aquí no tenemos problema en lo que dice. No tenemos. Pero en cómo lo dice sí. Porque pan no se refiere a que solamente estamos pidiendo que nos dé pan. Porque si fuera literal, danos el pan de cada día, el Señor, siendo muy literales, nos va a poner un bolillo en la mesa, cumplida mi promesa. O un pan dulce, para que sea más rico. Una dona tal vez. Si yo digo, lo que está diciendo la Biblia es que el Señor me va a dar un pan cada día, no estoy siendo cuidadoso en cómo lo dice, ¿cierto? Es decir, yo digo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan, no tenemos ningún problema exegético, pero ¿cómo lo dice? Estamos hablando de una figura de lenguaje. No estamos hablando de un pan. No estamos hablando de una interpretación literal, porque la interpretación literal es que si el Señor me da un bolillo, estoy satisfecho y se ha cumplido el propósito. Pero eso saciará mis necesidades básicas, desde luego que no. Así que cuando hablamos de pan, no hay mucho que discutir. Ustedes tienen la respuesta. ¿A qué nos referimos? Bendición. ¿Perdón? ¿Bendición? No necesariamente. Alimento, ¿qué más? Ropa, sustento diario, ¿no? O sea, que cubra mis necesidades básicas, porque el pan en aquella época era una necesidad fundamental. Es como si hoy dijéramos, con frijolitos estoy bien. ¿No es cierto? O sea, es lo elemental, es lo fundamental. El pan era pan, pero en la extensión de la interpretación, ¿verdad? Ya voy a empezar a quitarme la ropa yo aquí. En la extensión, en el cómo lo dice, estamos hablando de una figura de lenguaje. Y esa figura de lenguaje está diciendo que pan significa todas mis necesidades básicas, no las necesidades extendidas, ¿no? Porque cuando digo, Señor, danos el pan de cada día, no estoy esperando que me dé un coche, pero ciertamente que cubra mis necesidades básicas. Ahí está el cómo lo dice. Ahora, yo no conozco a ninguna persona, a ningún cristiano, ningún evangélico, ¿verdad?, que interprete pan literalmente. No lo conozco. Pero este es un ejemplo de cómo pan, ¿verdad?, significa pan, pero como lo dice, se extiende a una gama increíble de asuntos. Entonces, es ir más allá de lo que explícitamente dice. No nos tenemos que quedar ahí, sino que tenemos que ir más allá de lo que el texto explícitamente nos está enseñando, ¿verdad? Ahora, no solamente eso es importante para nosotros, sino que además tenemos que entender para este fin que lo implícito es igualmente importante e inspirado que lo explícito. Esa es la segunda cosa, a los que les gusta anotar. Lo implícito es igualmente importante e inspirado que lo explícito.
Lo explícito es el pan, ¿no? Lo implícito es todas las necesidades básicas alrededor del pan. Ahora, si yo añado esta información a mi estudio, no le estoy ni añadiendo ni quitando a la palabra que es pecado. No podemos ni añadir ni quitar, pero sí interpretar, ¿no? Nosotros diríamos en buen mexicano, al buen entendedor, pocas palabras. Así que nosotros hacemos, lo explícito es el pan, pero lo implícito es mis necesidades básicas, esas necesidades que el Señor va a cubrir. ¿No es cierto que el Señor no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? Porque Él cubre todas nuestras necesidades. En ese texto, ¿verdad? Encontramos a un Señor que no ha visto justo desamparado, no ha visto descendencia que mendigue pan. No significa necesariamente que no ha visto descendencia que esté mendigando un pan, sino no ve una descendencia que esté sin sus necesidades básicas cubiertas. ¿Me explico? Sin las necesidades básicas cubiertas. Así que entonces tenemos que aprender que lo implícito es igualmente importante que lo explícito. Esa es una norma muy importante en la interpretación de la Escritura. Pero la tercera cosa es que en los mandamientos solo hay una figura de lenguaje. Solo una. Esta figura de lenguaje se llama Sinec. ¿Qué? Sí, Sinec. Es que como la escribo en otro idioma, Sinec doque. Ahí está. Ah, cierto, Sinec doque. No, Sinec doque. Ahí está. Sinec doque. Es una figura rara, ¿eh? Muy rara. Primero porque la palabra está rara. Siempre me gusta pensar que usamos palabras, esa palabra no es una palabra que usamos en una reunión de café entre nosotros, ¿no? ¿Qué tal tu sinegro? Que bien, la tuya también. Ah, bueno, salúdala, ¿no? No es una palabra común, ¿no es cierto? No es algo que utilicemos así como de la charla normal. Sinécdoque es una figura de lenguaje. ¿Qué significa esta figura? La sinécdoque habla de una parte por el todo o el todo por una parte. Por ejemplo, en las Olimpiadas, cuando Ana Gabriela Guevara, que ahora casi nadie la quiere, corría, ¿no? Tuvo éxitos maravillosos, ¿eh? Que nadie ha tenido en atletismo, creo, hasta ahora en México. Y cuando iba corriendo, los comentaristas decían, ahí va México. ¿Iba México ahí? ¿Mande? Pero va México. Ahora, no era México, ¿no? Era una parte por el todo, ¿cierto? Una parte por el todo. Cuando yo estudio la parte por el todo y cuando dicen, ahí va México, a mi mente no viene la corredora, sino que a mi mente todo México viene una representatividad de una persona representando al todo. Es una parte por el todo. Esa es la parte que vamos a poner atención. Por ejemplo, otra vez en el Padre Nuestro se utiliza una sinécdoque. ¿Por qué? Porque es una parte por el todo. Una parte es el pan, el todo son mis necesidades básicas que se van a cubrir, ¿cierto? Es decir, una parte es el pan, el todo es todo lo que está alrededor de esa figura del lenguaje. Acerquémonos a los mandamientos ahora. A uno por lo menos, que es el que me gusta tomar para este ejercicio. Vamos a hablar de no matarás, ¿no? No matarás. Si la Biblia dice no matarás, hacemos exégesis de la palabra. La palabra no matarás, ¿verdad? En el idioma original, ¿verdad? Tiene dos posibles traducciones, ¿verdad? No asesinarás, esa es una posible interpretación literal, y la otra interpretación es justamente no quitarás la vida, que una cosa no va en contra de la otra, ¿no es cierto? Ahora, esa es la interpretación literal. Literalmente el texto dice no matarás, y si dice no matarás, eso es lo que dice el texto. No hay lugar a dudas, eso dice. Pero ¿cómo lo dice? En el Antiguo Testamento casi no nos explica cómo lo dice.
No va a ser sino hasta el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento complementa al Antiguo, como el Antiguo complementa al Nuevo. Por eso no podemos nosotros dividir los testamentos. A mí no me gustan mucho los gedeones, ¿verdad? Digo, sé que tienen un trabajo magnífico, maravilloso, pero los gedeones nada más entregan el Nuevo Testamento. ¿Por qué no entregan toda la Biblia? No sé. Pero sería lindo que entreguen toda la Biblia, porque el consejo de Dios completo son 66 libros, no solamente 27. Algunos libros de los gedeones incluyen, creo que Salmos, algunos, Salmos y Proverbios, ¿verdad? Me parece que es un trabajo magnífico, pero digo, ¿por qué no toda la Biblia? Ahora, cuando dice no matarás, Antiguo Testamento va en toda la historia, en toda la revelación del Antiguo Testamento, no matarás, lo insiste muchas veces. No es hasta que llega Jesucristo, cuando Él, ¿verdad?, se va al segundo círculo que teníamos aquí. ¿Cómo lo dice? Y el Señor Jesucristo dice, habéis oído a los antiguos que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, cualquiera que llame fatuo a su hermano es culpable de juicio. Ahora nos enteramos que, como lo dice, es una sinécdoque, es una parte por el todo. La gran pregunta es, ¿qué está implicado en no matarás? Si es una parte por el todo, ¿qué cosas hay alrededor del mandamiento? Una de ellas es llamar necio al hermano. Ya estamos transgrediendo el mandamiento. Cualquiera de nosotros puristas, que somos literales, diríamos, yo no he asesinado a nadie, no le he quitado la vida a nadie, por lo tanto, no, como decía la vez pasada, check, mandamiento cumplido. Pero en realidad no lo hemos cumplido. En realidad nadie lo ha cumplido. Vamos a ver un poquito más adelante la extensión de no matarás. Pero no matarás es una sinécdoque. Pero cuidado, todos los mandamientos son sinécdoques, todos, los 10. Vamos a ir descubriendo cómo es. Vamos a ir descubriendo cómo es que sucede. Sí, Amar. Perdóname. Sí, por supuesto. Sí. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es parte del todo. Sí. Muy bien. Sí, claro, ¿no? Y muchas otras cosas más. Ahora, también tenemos que tener cuidado en el contexto que habla la primera tabla de nuestra relación con Dios y la segunda tabla con nuestra relación con el prójimo. También tenemos que tener cuidado de que cuando se habla de no matarás, no tiene que ver con los animales. Así que eso de matar una hormiguita y estamos transgrediendo el mandamiento no tiene que ver, es al prójimo. ¿Sí me explico? Es al prójimo. Por eso el resumen de la ley es amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo. Es el resumen de la ley. El prójimo es el objeto de los mandamientos, no un animalito. Yo estoy en contra también del asesinato de los toros, por ejemplo, pero no se transgrede un mandamiento por eso. No matarás, no. No matarás, no. ¿Me explico? Porque no es, el toro no es mi prójimo, a menos que sean Francisco de Asís. Bueno, pero no. Pero matamos para comer. Pero matamos para comer y entre otras cosas. En fin, no entraremos en esos detalles. Pero no matarás es una sinécdoque, ¿no? Ahora, no hurtarás es una sinécdoque. No solamente tiene que ver con tomar de lo ajeno, es una sinécdoque. Hay muchas cosas, hay un todo alrededor. No codiciarás, gracias a Dios que la Biblia está con un gran concepto de qué es lo que no debemos de codiciar. Y así, honrar el día de reposo también es una sinécdoque. No hacerse imágenes es una sinécdoque. Todos los mandamientos son una parte por el todo. Por lo tanto, imagínense todo lo que tenemos que estudiar de cada mandamiento en el todo. No solamente vamos a decir qué significa no matarás, sino que hay alrededor del mandamiento. ¿Qué es lo que alrededor del mandamiento se nos exige? ¿Qué estamos obviando? ¿Dónde estamos cayendo? Y en ello, entonces, ¿cómo lo aplico? Como el círculo que teníamos aquí. Entonces estoy transgrediendo la ley. No hay nadie en la faz de la tierra que pueda decir que cumple por lo menos con uno de los mandamientos. Absolutamente nadie. Ni uno. Nadie. Porque la extensión del mandamiento, el requisito, pues, el cumplimiento del mandamiento es muy amplio. Y como voy rápido, vamos a ver estas 4 leyes de interpretación a partir de esta realidad. Acuérdense que estamos viendo que es una sinécdoque, que tenemos que ir más allá, ¿no?, de la interpretación
y la interpretación de la ley y tenemos que ver qué dice y luego entonces cómo lo dice. No le buscaremos demasiado a la exégesis del texto en qué dice, sino nos vamos a ir al cómo lo dice, ¿no? Es decir, cómo está presentado y nos vamos a hacer valer de las diferentes normas hermenéuticas y por supuesto del Nuevo Testamento que como ya dije se complementan mutuamente. No hay un principio hermenéutico que me encanta que es la Biblia debe de interpretarse bíblicamente, ¿no? Es decir, la misma Biblia nos da la herramienta de su propia interpretación. Pero vamos a ver algunas reglas de interpretación que van a hacer todavía más exigente el cumplimiento de los mandamientos, ¿no? Empezamos con la primera. Voy a ver si la puedo escribir, ¿no? La primera regla es la regla de la totalidad. En el cumplimiento de los 10 mandamientos, la regla de la totalidad. ¿Qué significa esto? Miren, no vamos a discutir la tricotomía o la dicotomía del hombre, ¿verdad? Aunque muchos de nosotros somos dicotomistas, no la vamos a discutir, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Esta es la tricotomía, digamos, popular, ¿no? Por decir algo, ¿no? Algunos de nosotros tenemos la tendencia de espíritu y alma, el mismo ente y cuerpo, ¿no? Independientemente de este tema, para fines didácticos establezcamos las 3 áreas. Pero cuando nosotros hablamos de cuerpo, por ejemplo, estamos hablando del ser exterior, ¿sí? Esto que se ve, ¿no? Y cuando hablamos de espíritu o alma, o espíritu y alma, estamos hablando del ser interior, ¿no? Es decir, el ser interior. Evidentemente, la redención tiene que ver con ambas cosas. El Señor redime el ser interior, lo cambia de inmediato, y el ser exterior será redimido en la glorificación. Es decir, que seremos nosotros, ¿verdad? Hechos nuevos, ya somos criaturas nuevas, seguimos en el deterioro de nuestros cuerpos, ¿no? Como dice Pablo a los Corintios, mientras que el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día con día, ¿no? Ahora, evidentemente el cuerpo va envejeciendo, nada más es cuestión de que vean una foto de ustedes hace 10 años y que se vean ahora, sobre todo los que tenemos 50 y un chorro de meses más, ¿no? Nos vemos en el espejo, caramba, antes era guapo, ¿qué habrá pasado? ¿No? Tenía pelo. Se va deteriorando el cuerpo, sin duda. El ser exterior se va desgastando. Pero hay redención, porque tendremos cuerpos nuevos, ¿cierto? Cuando el Señor hace la obra de redención, maravilloso Señor, nos salva por completo en el espíritu y alma y en nuestro cuerpo. Sin embargo, mientras que estamos nosotros en la tierra, seguimos nosotros con nuestro ser exterior, que no solamente es la apariencia que tenemos, sino es todo aquello que nosotros exteriormente hacemos. Por ejemplo, en el tema de no matarás, ¿verdad? Mi ser externo no derrama sangre inocente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tengo que cuidar lo que digo, porque a lo mejor con que yo le diga, necio, estoy transgrediendo el mandamiento. Cuando mis 5 sentidos están involucrados en el incumplimiento de la ley, es mi ser externo que hace eso. ¿Se acuerdan que dice la ley, las 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma? Y dentro de ellos está las manos derramadoras de sangre inocente, ¿no? Ahora, ciertamente el ser exterior peca y podemos identificar muy bien cuando nuestro ser exterior peca. Cuando veas a una mujer para codiciarla y adulteraste con ella en su corazón, ese es el ser externo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ahora, la ley de la totalidad o esta ley de la totalidad dice, tanto el ser externo como el interno pueden romper o transgreder la ley de Dios. Ahora, en nuestro ser interior podemos nosotros romper la ley. Solo por desear el mal de una persona, ya estamos transgrediendo, no matarás. Solo por pensarlo. Porque es mi ser interno. ¿Sí me explicó? Es decir, no solamente cometer el delito, le llaman algunos pecados de comisión, ¿no? Ese acto deliberado es pecado, sino la intención que hay en mi corazón al hacerlo, esto ya rompe la ley y soy culpable de la ley. Solo lo que está en mi mente, todo lo que está en mi corazón, mi voluntad, mis sentimientos, mis intenciones,
¿Se imaginan cuántas veces hemos roto el mandamiento? ¿No les ha pasado que de repente dice, oye, este hermano no lo soporto? Está rompiendo el mandamiento de no matarás. Simplemente hablar mal de alguien aunque se lo merezca. Estamos rompiendo el mandamiento. Seguramente algunos de nosotros conocemos a alguien que no nos cae bien, que nos cae mal, muy mal. Bueno, solamente pensar, ¿verdad? Es un mentiroso, es un falso, es un esto, es un otro. Estamos rompiendo el mandamiento. Solo pensarlo. La ley de la totalidad, entonces, no solamente tiene que ver con el cumplimiento del ser externo, o la transgresión del ser externo, sino la transgresión del ser interno. Hace algunos domingos atrás estábamos enseñando acerca del Salmo 51, si ustedes se acuerdan, contra ti solo he pecado. ¿Se acuerdan de esto? Algunos. Y decíamos que el solo que no lleva acento, ¿no? Es yo solito, nadie me obligó. Contra ti, yo solito, sin que nadie me obligara, he pecado. Así que no puedo culpar a otros. Pero en el Salmo 32, que es el complemento del Salmo 51, dice que, déjame leerlo para que no diga una imprecisión. 32, aquí está. Mientras cayese, envejecieron mis huesos, etcétera. Aquí está. Versículo número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo soy un convencido de que cuando confesamos, no solamente tenemos que confesar el pecado hecho con nuestro ser externo, sino tenemos que confesar la intención con que lo hice. Porque yo puedo decir, Señor, perdóname porque insulté a mi hermana. Eso fue mi ser externo, ¿cierto? ¿Y lo que lo motivó? Eso que está en mi corazón, ese sentimiento malo que está en mi corazón, la intención con que lo hice, ¿no merece la pena que el Señor me perdone también por eso? ¿No pequé yo en mi corazón con eso? Porque si mi corazón no se modifica, aun cuando mi ser externo sea modificado, mi corazón va a permanecer pecaminoso y va a volver a cometer el mismo pecado. Así que cuando yo digo, confesaré mis transgresiones a Jehová, te declaré mi pecado, ¿no? La maldad de mi pecado, estoy diciendo, no solamente perdóname lo que hice, sino perdóname la intención con que lo hice. Porque puedo decir, ay, Señor, perdóname por insultarla, pero mañana la vuelvo a insultar. Ya ese pecado de ayer está perdonado. Ahora, la intención. Eso que está en mi ser interno debe de ser confesado también. Pero nosotros normalmente somos muy generalizamos. Señor, perdónanos por todos nuestros pecados. Yo me imagino al Señor diciendo, ¿cuáles? Pues todos, Señor. Sí, como ¿cuáles o qué? Pues tú sabes todas las cosas, Dios. Sí, las sé. ¿Cuáles son tus pecados? Pues esos que tú sabes. Ay, ¿cuáles son? Pues, ay, Señor, dímelos. Nos hemos puesto a confesar al Señor así. Este pecado, no dormiríamos en toda la noche. Pero además, perdóname la intención con que lo hice, no, pues no acabamos en una semana. Pero David lo confesó. Él perdonó la maldad de su pecado. Ahora, en el cumplimiento de la ley, cuando estamos hablando de la ley de la totalidad dice, no solamente tenemos que evaluar el incumplimiento de la ley escrita por el ser externo, ¿verdad? Sino que hay en el ser interno. Cuando el Señor habla del adulterio, habla del ser interno, ¿no? Pecaste con ella en tu corazón. Habla de eso que está interno, ¿no? De las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando del ser interno. Así que cada uno de los mandamientos que el Señor establece está hablando justamente del ser interno, la ley de la totalidad. Cada mandamiento no solamente habla acerca del cumplimiento de la ley externamente, sino del cumplimiento de la ley internamente. ¿Y cuántos pecados no cometemos nosotros ahí, no? ¿Cuántos? Un montón. La segunda ley es la ley de la regla de los opuestos. Es la regla de los opuestos. Está muy lindo. Porque esta ley establece, ordena, ¿verdad?
Dice que cuando la ley ordena algo, cuando la ley prohíbe algo, a la vez, ¿verdad?, promueve lo contrario. Por ejemplo, si la Biblia dice no matarás, hay una promoción, o está promoviendo, ¿verdad?, lo contrario de no matarás. ¿Cuál es lo contrario de no matar? Preservar la vida de alguien. Preservar la vida de alguien, hacer que su vida sea buena, ¿no? Imagínense esto en el ser interno y además en el ser externo, ¿no? La ley de los opuestos tiene que ver entonces con que lo que está prohibido, ¿verdad?, tenemos que procurar lo contrario. Lo contrario. Así que si la Biblia dice no te harás imágenes, lo contrario a no hacernos imágenes es adorar exclusivamente a Dios. Y cada una de los mandamientos, ¿verdad?, ocupa la ley de lo contrario, o la ley del opuesto. Justamente lo contrario. Piensen en esto. Cuando dice la Biblia, no cometerás adulterio, lo contrario es fidelidad y lealtad a la esposa que tienes. No solamente externamente, sino en tu corazón. ¿Se dan cuenta? Qué profundo, porque no solamente es no te vayas con otra mujer o con otro hombre, sino, ¿verdad?, exige el mandamiento una lealtad y fidelidad a la que es tu esposa o al que es tu esposo. No solamente externamente, sino también en tu corazón. Así que la ley de los opuestos tiene esta importancia, ¿no? Voy corriendo porque quiero terminar con esto. La tercera ley es la ley de la perfección. Es la ley de la perfección. La ley requiere el máximo grado de obediencia a cada deber y prohíbe el más mínimo grado de cada pecado. El máximo grado de obediencia. ¿Saben cuál sería el máximo grado de obediencia? No matarás. Lo puso Jesús. Dio su vida. Imagínense nada más, ¿no? La ley de la perfección es, ¿verdad?, llegar al grado más alto, ¿verdad?, de la obediencia de la ley. ¿Cómo será? Eso sería bueno en una reunión de matrimonios con el tema de no cometerás adulterio. ¿Cuál será el mayor grado de obediencia de no cometerás adulterio? No solamente es llegar en la mañana y decirle a la esposa, te quiero. Eso yo creo que no. ¿Cómo podría ser justamente el más alto grado de la obediencia al mandamiento de no cometerás adulterio? Dar la vida por mi esposa puede ser, ¿no? Absolutamente puede ser. Pero hay mucho más ahí, lo vamos a descubrir, pero hay mucho más, dar el grado máximo de la obediencia, o ir más allá del deber, ¿no? Y de corazón. Además, está involucrado la totalidad, la ley de la totalidad, ¿no? Tremenda cosa, una gran exigencia. Cuarta ley, o cuarta regla, es la regla del cuidado del prójimo, ¿no? La ley del cuidado del prójimo. Cuando la ley prohíbe algo, todos quedamos obligados a ayudar a nuestro prójimo a evitar lo que se prohíbe. ¿Saben qué es esto? No matarás otra vez, ¿no? Porque ese es el ejemplo que yo tengo aquí escrito. No matarás. Dice la ley del cuidado del prójimo que debo de tener cuidado de mi prójimo. No le des motivos para que piense mal de ti. No le des motivos para que anhele, ¿verdad? O para que te desprecie. Ayúdale para que no tenga un pensamiento de llamarme fatuo, necio o a desear algún mal para mí. No hacerlo rompe el mandamiento, ¿no? Es procurar el cuidado del prójimo. En este de no matarás está muy claro. En el no cometerás adulterio, yo tengo que cuidar a mi esposa. No dar pie en absoluto, ni un tantito, ¿verdad? Ni un tantito, para que ella pueda pecar. Eso es cuidar a mi prójimo.
Imagínense toda la responsabilidad que tenemos como cristiano. Y lo último, ¿no? La regla de los medios. Más ahora en este siglo, esta regla de los medios es vital. Si hay algo en los medios digitales, en los medios de que tenemos a nuestro alcance, que nos impulse a pecar, hay que eliminarlo por completo. Por completo. Por completo. Si hay alguien que está viendo cosas en el internet que son pecaminosas, de índole sexual y estas cosas, ¿no? Y es la computadora, es ese medio que me está impulsando a pecar, ¿verdad? Hay que quitarlo del medio. Hay que desecharlo por completo. Los medios, ¿verdad?, nos pueden llevar a la transgresión del pecado, ¿no? Algunas noticias, un programa de televisión, una caricatura, ¿no? Alguna cosa en los medios digitales o en los medios de comunicación pueden llevarnos a transgredir la ley de Dios. La ley o la regla de los medios. Quiero que se den cuenta, amados hermanos, la intención de la clase de hoy es darnos cuenta que ninguno podemos cumplir con la ley de Dios. No tenemos tampoco que caer nosotros y enconcharnos como el hipercalvinista con la salvación de decir, bueno, de todas maneras ya soy salvo, ¿verdad? Estamos obligados al cumplimiento de la ley. Por lo menos tenemos que esforzarnos en cumplir la ley. Pero al estudiar la ley, tenemos nosotros que darnos cuenta, ¿verdad?, de estas reglas de interpretación que son vitales. Ninguno de nosotros debe acercarse a la palabra del Señor específicamente con la ley, ninguno acercarnos a la ley simplemente de manera superficial. Es tan importante el estudio de la ley, tanta importancia hubo que el Señor Jesucristo la utilizó en el Sermón del Monte para dar directrices de conducta a sus discípulos. Y en el Nuevo Testamento está lleno de esta información. A veces yo pongo los domingos algo del día de reposo, porque lo que quiero es que nos demos cuenta la importancia del cumplimiento de la ley. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y podemos estar incluso aquí en la iglesia, pero con nuestro corazón afuera es como si estuviéramos no presentes. Incluso en el ser interior. Así que imagínense todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Una gran responsabilidad en el cumplimiento de la ley. Así que lo que vamos a estudiar cuando entremos en cada mandamiento es qué dice, cómo lo dice y cómo lo aplico. Pueden resultar dos cosas al final del curso: gran decepción de nuestra propia vida, ese puede ser un resultado, o el otro es una alta expectativa. Ahora, ¿cómo voy a tratar o intentar cumplir la ley? Por lo menos, esforzarme en el cumplimiento de la ley, ¿no? Pues ya, hermanos, ya pasamos de la hora. No sé si hay algún comentario o algo que quieran hacer antes de que terminemos orando. Cuando el joven rico se le acercó al Señor y le dijo, los mandamientos. Los he cumplido. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Pero quién lo dijo? Pecaminoso, pecador. No había cumplido con todo eso. Y el Señor lo sabía. Evidentemente no hay nadie capaz. Ahora, imagínense que el Señor Jesucristo cumplió con la ley, con la regla de la totalidad, de la regla de los opuestos, la perfección, el cuidado al prójimo y los medios. Toda la ley. En el corazón de Cristo no había nunca una intención pecaminosa. No deseó mal de nadie. Nunca pecó, ni de pensamiento ni de obra. Qué cosa tan increíble. Increíble, ¿no? Por ejemplo, en el caso del joven rico que dijo, lo he cumplido todo desde mi juventud. Quién sabe, él sentía, a lo mejor de manera externa, sí, exacto, pudo haber dicho, lo he cumplido todo, sí, claro. Pero ¿y en su corazón? No había cumplido nada. Sí, eran de... Adán y Eva, cuando fueron creados antes del pecado, estaban así, justo así. Eran capaces, estaban en perfección total, estaban en ese estado de gracia. Vino el pecado, vino la serpiente, engañó al hombre y cayeron en pecado. A partir de ahí, totalmente corrompidos, totalmente. No había posibilidad de cumplir con esto. Pero sí, eso es muy lindo, porque cuando venga el Señor Jesús,
vamos a estar en ese estado. ¿Se imaginan nosotros? Así. Es una maravilla, ¿eh? Pero solamente para los que somos salvos. Porque el que no es salvo permanecerá en ese estado triplicado o en una potencia muchísimo más alta, ¿no? Qué terrible será. Pero tenemos una mente santificada por completo, renovada por completo. Pero practiquemos mientras que no nos morimos, ¿no? Mientras el Señor Jesús no viene, practiquemos, ¿verdad? Tratemos de cumplir la ley lo más preciso posible, ¿no? Nuestra iglesia, hermanos, está creciendo y debemos nosotros ser muy cuidadosos porque Satanás va a tratar de impedirlo y quizás nos va a atacar sobre estas cosas, generar discordias, hacer enconos, ¿no? Agruparnos, qué sé yo, pero tenemos que ser cuidadosos. Todo nuestro ser tiene que estar conectado con el Señor para poder no crecer, sino agradar al Señor, que esa es la meta que tenemos, ¿no? Gracias a Dios por eso. Y próximo domingo es 3 de diciembre, luego 10 y vamos a acabar ahí. Luego el 17 tenemos una narrativa que ya comenté y no son vacaciones, pero luego entonces retomaremos la clase hasta el próximo año. No dentro de un año, sino el próximo año, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a ver, hermano, el próximo domingo? El próximo domingo vamos a seguir con esto de la interpretación. Sí. Y espero que tengo mucho deseo y lo voy a hacer quizá el 10, de hablar de la versión de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Es decir, la ley dada por Moisés y la repetición de la ley dada por Moisés al pueblo nacido en el desierto, ¿no? Porque me parece que es vital para nuestro aprendizaje. Y de ahí nos arrancamos con los 10 mandamientos uno por uno. Hasta enero. Hasta enero. No desesperen, por favor, ¿no? Hasta enero. Bueno, pues terminamos orando, ¿no? Para irnos. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque pues nos enseñas, nos diriges, mueves nuestro corazón y nuestra mente hacia donde tú quieres. Ayúdanos, Señor, para que no solamente veamos la Biblia superficialmente, sino que seamos dedicados a meternos al estudio reflexivo de la misma. Y aun y cuando seguramente no tenemos los estudios suficientes teológicos para poder profundizar, ayúdanos para que juntos podamos descubrir aquellas cosas que has pedido al ser externo y al ser interno en cada uno de tus mandamientos. Padre, no somos mejor que nadie, no cumplimos con tu ley, pero tu gracia se ha manifestado, pero tu poder está con nosotros y nos vas a ayudar en el proceso santificador hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo que anhelamos. Te ruego ahora, Padre, que nos lleves en paz a cada uno hasta casa, que podamos descansar, dormir, recuperar fuerzas y mañana, Señor, si tú quieres que amanezcamos, hacerlo con la expectativa de glorificar tu nombre. Bendice a mis hermanos, Dios, gracias por sus vidas y te rogamos que incluso los que verán estas clases por internet sean también edificados. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos. Amén. Gracias, hermanos.